Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Una inversión histórica de $455 millones en el puerto de Montevideo y una rebaja importante de las tarifas que se cobra por la operativa con contenedores. En base a esos dos argumentos, el gobierno está defendiendo el acuerdo firmado en marzo entre el Estado y Catunasi, que desactiva el litigio internacional por $1.500 millones que la empresa belga había anunciado y al mismo tiempo extiende por 50 años más la concesión de la terminal especializada en contenedores a Terminal Cuenca del Plata, donde Catunasi tiene el 80% del paquete accionario y la Administración Nacional de Puertos el restante 20%. Desde la Unión de Exportadores del Uruguay se han planteado, sin embargo, algunas preocupaciones. La semana pasada, cuando compareció en la Comisión de Transporte del Senado, esa gremial señaló que el nuevo escenario que se configura en el puerto de la capital puede afectar los costos de las empresas uruguayas que venden al exterior y, por ende, la competitividad de nuestro país en los mercados internacionales. Vamos a profundizar en el análisis que hace la Unión de Exportadores de esta situación. Para eso estamos con la secretaria ejecutiva, Teresa Eichenberg. Teresa, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Con una cantidad de preguntas a propósito de este tema, ¿no? Pues es una derivación que ha tenido esta discusión que tal vez no sé, el oyente no la guardaba. Veamos. Si entiendo bien, ustedes hacen este planteo sobre el acuerdo entre el Estado y Catunasi porque hace tiempo vienen examinando las tarifas en los puertos, ya que ahí hay un factor que incide en la competitividad. ¿Puede explicarlo? Sí. Mire, tiene que ver con la competitividad porque tenemos que tener un puerto competitivo para competir con otros puertos de la región, pero a su vez con los exportadores que exportan por sus propios puertos que tienen costos menores que el nuestro. Y dentro del nuestro hay varios factores que inciden, toda la cadena logística. El costo, por ejemplo, de la terminal es un 40% de todo el eslabón logístico. De la terminal es 40%. Entonces venimos de hace años viendo cómo va aumentando progresivamente ese costo en las terminales que ya estaban en el puerto, que trabajaban en el puerto. Y un costo que nos llamó poderosamente la atención cuando empezamos a recibir los insumos de los exportadores es un aumento de, por ejemplo, 334% en ese costo de seguridad, por ejemplo, en 5 años, en un plazo corto. 334% en dólares. Sí, entonces, yo lo que digo es que faltó, nosotros estamos preocupados porque faltó el control, ¿sí? Un control de ver los precios que se estaban cobrando en un estudio comparativo con los demás puertos y alguien que controlara una unidad. Podría haber sido el puerto, pero el puerto no puede ser juez y parte, entonces ahí no funcionó ese control que estaba establecido en el modelo anterior. Veía además que en lo que ustedes señalaron en la comisión dijeron esto otro, el costo terminal del puerto de Montevideo es casi 5 veces más caro que el de puertos comparables de Brasil y Chile como Río Grande y San Antonio. Acá hay dos cosas. Primero, la proporción, 5 veces más caro. Sí. Exacto. Antes estábamos 5 veces más caros que esos dos puertos. Entonces le empezamos a hablar con todas las autoridades y a sensibilizar sobre este aspecto. Y con esta nueva oferta o esta nueva propuesta de la terminal en este nuevo marco de esta concesión, hace una rebaja. Pero hecha esa rebaja, quedamos igual 3 o 4 veces más caros que esos puertos. Sigamos, vamos de a poco para que el oyente no se pierda. ¿Por qué ustedes comparan los costos de operar en el puerto de Montevideo
con los costos de esos otros puertos de la región? Por ejemplo, Río Grande o San Antonio en Chile. ¿Cuál es el razonamiento? Porque exportan a los mismos mercados que nosotros, compiten con nosotros. Entonces, el exportador chileno o el exportador brasileño ya arranca con otros costos menores y son más competitivos cuando llegan al mercado. La logística es muy importante, para nosotros también es importante los costos de producir en el Uruguay y cómo accedemos nosotros a los mercados. Todo eso hace a la competitividad y la cadena logística es muy importante. Por eso trabajamos con un grupo de exportadores en analizar esos costos e identificamos esos conceptos que aumentaron más de 300% en dólares en pocos años y algo que no siguió ningún criterio de IPC, dólar, salarios, nada, aumentaron. O sea, ustedes compararon ahí falló el control. Compararon con la situación que se da en materia de costos operativos en puertos de Brasil o de Chile, porque son puertos por los cuales pasan productores de esos países que compiten con productores uruguayos en los mercados internacionales, ¿no? Exacto, esa es la idea. Y no aparece Buenos Aires en esa lista, ¿por qué? Bueno, porque cuando vamos a Buenos Aires, nosotros vemos que si vamos a ver los costos, tan variable es la terminal argentina, porque están muy distorsionadas por la situación económica y la fuerte evaluación de su moneda, por eso no lo tomamos como referencia en el análisis, simplemente por ese detalle. Bien, entonces, esta es la información que ustedes recogieron de ahora hacia atrás, desde este momento hacia atrás, en un análisis que abarca los últimos años, y entonces señalan que no es la primera vez, ustedes han hecho distintas gestiones para que se transparente las tarifas vinculadas al puerto de Montevideo. ¿Cómo es eso de que hay que transparentarlas? ¿Puede explicarlo? Sí, es muy claro. Hay muchas siglas que aparecen en las facturas de los exportadores que a veces no se entiende por qué concepto se están cobrando. Entonces, nosotros llamamos eso un glosario, porque es variado a la cantidad de conceptos por los cuales se nos cobra en la factura. Entonces, decidimos, justo con el puerto de Montevideo, en algún momento, transparentar y ver entre todos qué es lo que se está cobrando. Okay. Ahora, y eso, ¿por qué surge? Porque no hubo un instrumento de control. Lo teníamos que ir controlando nosotros en la factura y ver por qué lo estaban cobrando. Me llama mucho la atención que ustedes, que son avesados usuarios de las instalaciones del puerto de Montevideo, no lograran entender qué significaban algunos conceptos que les estaban cobrando. Es raro eso, ¿no? No, sorprendía en el momento, pero después nosotros entendíamos que nos estaban cobrando. Y todo eso sumaba y eso hizo que finalmente viéramos al final de la línea ese aumento de 334% en 5 años de esos costos. Lo que me llama la atención es que ustedes están hablando de ese panorama perjudicial para el sector exportador, una realidad inconveniente diagnosticada de acá para atrás, decía. O sea, en un escenario en el que hay competencia por la operativa de contenedores entre, por un lado, TCP Catunasi, que ofrece sus servicios en la terminal especializada, y Montecón, que moviliza contenedores en los muelles públicos. O sea, en un escenario de competencia, que parece que no debía haber existido según una de las lecturas, pero en un escenario de competencia igual se daba estos precios que no son nada convenientes. Hay un aspecto que es la falta de control, y para lo que sea, para el medio de las terminales. Y el otro es que cuando nosotros teníamos que elegir ir a una parte del mundo, teníamos que pasar por una u otra terminal. Cada terminal trabaja con distintas líneas, por lo tanto, uno tiene que elegir una u otra según a dónde
de dónde vienen las líneas, los armadores mandan los barcos. Vienen para una zona del mundo y otra para otra zona del mundo. Uh-huh. ¿Esa era la razón entonces por la cual, entonces usted dice que competencia no terminaba habiendo? No, terminaba habiendo porque nosotros usábamos una para unas líneas y otra para otras líneas. Y falló el mecanismo de control. Por lo tanto, ahora lo que estamos pidiendo... Pero Uruguay no, lo yo le pido que es... vayamos de a poco porque te estamos tratando de que esto lo entiendan los oyentes que no están en el negocio, ¿no? Me llama la atención porque siempre se ha insistido, o una de las lecturas, o una de las posiciones en este debate es que hasta ahora teníamos competencia, y que eso era beneficioso para todos. Entonces, usted está diciendo que no, que si tenían que ir con una exportación a un cierto destino, tenían que recurrir a uno de los dos operadores, punto. Sí, exacto, es así. O sea que era una competencia rara. Sí, no era competencia, porque en realidad teníamos que ir o a una o a la otra, no podíamos elegir. O sea, teníamos que elegir los barcos que iban para una zona geográfica, si nuestro mercado estaba en el sudeste asiático o el mercado estaba para el lado del Atlántico Norte. Las dos terminales trabajaban con distintas líneas. Bueno, ahora sí, el acuerdo, lo nuevo entre el Estado y Catunazzi, ¿cómo cambia el panorama en cuanto a tarifas? El acuerdo tiene, desde ese punto de vista, dos partes. Uno, la consagración de un monopolio de hecho a favor de TCP para la operativa con contenedores. TCP va a tener prioridad para recibir el tráfico de contenedores, salvo que su capacidad esté colmada. Y por otro, lo que ya apareció mencionado en esta charla, una serie de compromisos que Catunazzi asume en cuanto a rebajas de tarifas para la operativa. De esas disposiciones, entonces sí, ahora, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes? Tras este acuerdo, que se anuncia Catunazzi la reducción en dos conceptos, de 12% y acumulado 26% para más adelante, vamos a seguir, por eso decimos que no es suficiente, vamos a seguir quedando 3 o 4 veces más caros que otros puertos, de esos dos que mencionábamos recién, San Antonio y Río Grande, y que, bueno, no logramos mejorar sustancialmente la competitividad. Por eso estuvimos visitando también al presidente, hablamos con el ministro, fuimos al Parlamento a expresar lo mismo para ver qué posibilidades hay de seguir negociando con la terminal una nueva rebaja y incluir algunos aspectos que son muy importantes para los exportadores uruguayos, como ser aspectos, son técnicos, ¿no? Admisión temporaria y tránsitos en esta primera etapa de rebaja de tarifas. A ver, una parte del debate en torno al acuerdo entre el Estado y Catunazzi es si tiene fundamento legal la prioridad que ahora se le va a dar a TCP para la operativa con contenedores. La empresa Montecón, algunos dirigentes de la oposición también, entienden que esa normativa que se consagra para el puerto de Montevideo es inconstitucional porque está estableciendo un monopolio por la vía del decreto, cuando en todo caso habría que hacerlo por ley. Si yo estoy entendiendo bien, ustedes sobre ese aspecto en realidad no se pronuncian. Por lo que vi de la exposición que hicieron en comisión, en esa discusión no entran. No, por supuesto. Nosotros lo que necesitamos son tarifas competitivas y nos centramos con ese objetivo. Y entonces peleamos por lo que creemos que es bueno para los exportadores, para el país, que es tener un puerto competitivo. Porque los barcos pueden venir, porque la terminal le hace rebajas, pero también después a veces y nos transfieren algunos costos, y entonces quedamos igual no competitivos los exportadores. O sea, uno puede ver, si eso es caro, los barcos pueden decidir venir o no. Si no haces algo para que vengan esos barcos, o bajás tarifas al barco,
los barcos pueden ir a otro puerto. Y nosotros, como el comercio exterior uruguayo, queda pendiente de que primero vaya a otro puerto y después venga, si acaso, al nuestro. Ajá. Lo que nosotros queremos y el país necesita es que, y se hizo en algún momento un plan de que el puerto de Montevideo fuera un hub que concentrara, distribuyera, trajera muchos barcos con mercadería para que distribuyeran en la región. Por lo caro terminaron, empezaron a no venir. Uh-huh. Después se complicó con la pandemia y bueno, los containers quedaron varados en China, no teníamos, bueno, el año pasado, a pesar de todo, pudimos embarcar, empezaron a venir, pero nosotros necesitamos como país un puerto que sea competitivo con los de la región. Lo que ustedes dicen es, ¿el puerto funcionará con el sistema que tenía hasta ahora o con el nuevo que surge del acuerdo entre el Estado Catunasi? Lo que nos interesa, dicen ustedes, es que bajen las tarifas. Hasta ahora, en un escenario de competencia, entre comillas, ustedes no veían grandes ventajas desde el punto de vista de las tarifas. En el nuevo escenario dicen, bueno, capaz que ahora sí, capaz que en esta nueva forma de encarar la operativa con contenedores puede haber una oportunidad, pero no está previsto eso en el texto que se conoció. Creemos que es posible, por eso estamos hablando con las autoridades y para encaminar el instrumento de supervisión, y estamos haciendo consultas jurídicas también para ver cómo insertarlo dentro del acuerdo o que tenga cabida el instrumento de supervisión. Bien, vamos y de nuevo. Entonces estamos, y es lo que le pedimos al presidente de la República. O sea, lo que ustedes plantean es que haya una regulación y supervisión que asegure el seguimiento de los costos, el cumplimiento de los objetivos, que evite situaciones de aumentos excesivos como los que se han dado hasta ahora. ¿En quién recaería ese control? Bueno, ya vimos que en el puerto de Montevideo no puede ser porque demostró que ser juez y parte, usted mencionó que el 80% de las acciones de esa sociedad está en Katsunatsi y el otro 20% del puerto de Montevideo. Entonces, evidentemente esa figura no funcionó, por lo tanto habría que crear otro. Y entonces eso le corresponde al gobierno ver con sus asesores jurídicos qué tipo de instrumento sería el apropiado. O sea, eso está para estudiarse, eso está para discutirse. Ustedes mencionan, por lo que vi en la exposición en la Comisión del Senado, que uno de los recursos a utilizar sería algo que a mí me hacía acordar al precio de paridad de importación de los combustibles, ¿no? El estar comparando, el organismo que fuera o el sistema que se utilizara tendría que estar comparando permanentemente con los costos de esos puertos, por ejemplo, que ustedes han incluido en el estudio. Sí, porque es la forma de ver cómo estamos. Siempre estamos observando el tipo de cambio real, estamos viendo cómo siempre una buena gestión. Generalmente en el sector privado es compararse con el cliente, con el competidor. Uh-huh. Y bueno, esto fue un ejercicio de ver cómo están los competidores nuestros que pueden llevarse carga nuestra, sí, pero nuestro puerto para nosotros es re importante a la hora de mejorar la competitividad. Uh-huh. Ahora, entonces, ¿qué hay que concluir? ¿Que el acuerdo Estado-Catunasi se firmó sin tener en cuenta estos detalles, sin mirar todo el panorama de la competitividad de costos de Uruguay? Yo creo que el presidente, su equipo, tienen un equipo muy importante de asesores. Creo que nosotros tenemos que seguirle brindando información porque, de hecho, hemos tenido muy buena acogida del presidente y el ministro y el equipo para ver esta situación de instar a crear un organismo de supervisión y control. No, pero mi pregunta era si cuando se firmó el acuerdo se descuidó este tipo de aspectos.
La verdad que no le podría decir concreto si realmente no estuvo pendiente, porque de hecho la terminal ofreció una rebaja de tarifa. Cuando nosotros nos hicimos del acuerdo, que fue hace poco, pudimos ahondar en detalle, no antes, y a partir de esa propuesta que hizo la terminal, nosotros justamente hicimos el análisis y queremos ajustarlo, ¿sí? Para ser más competitivo y no quedar como 3 veces o 4 veces más caro, a pesar de lo que se tuvo en cuenta cuando se firmó el acuerdo. Ahora, el acuerdo está firmado, ya no tiene marcha atrás. Entonces, ¿cómo se superan estas carencias o estos detalles que ustedes Yo creo tienen en cuenta? que estas carencias y estos ajustes que nosotros vemos que se podrían hacer, lo estamos llevando adelante con mucho diálogo, con mucha cantidad de datos, para justamente posibilitar a las partes que están negociando que procedan a atender nuestro análisis. ¿Ustedes están hablando solo con el gobierno o también hablan con Catu Nassi, por ejemplo? Estamos hablando con todas las partes. Hablamos con el puerto Montevideo, hablamos con la terminal, hablamos con Montecón, hablamos con todos, con el gobierno, con el Ejecutivo, hablamos con el Parlamento. Nosotros, como gremial, tenemos justamente el espíritu de diálogo y construcción permanentemente. No, porque se lo preguntaba para saber hemos hablado permanentemente. Para saber si Catu Nassi tiene disposición a ir más allá de lo que está previsto en el acuerdo en cuanto a rebaja de tarifas. Están trabajando en ello, han sido abiertos a nuestro análisis y bueno, estamos muy esperanzados en que se produzca otra propuesta más. Ajá. Eso en cuanto a la relación Estado-Catu Nassi. Y en cuanto al sistema de control que están reclamando, el sistema de control de precios, tarifas, ustedes dicen que debería aplicarse no solo a este sector que venimos comentando, operativa de contenedores, por ejemplo, en lo que corresponda a TCP y en lo que eventualmente se haga en muelles públicos en los casos en los que TCP tenga su capacidad saturada. Ustedes dicen que también hay que extenderlo a las otras terminales del puerto. Sí, es una modalidad nueva, que es una oportunidad que tiene el país de crear un mecanismo nuevo, sabiendo que el anterior no funcionó. Entonces, nosotros también vamos a aportar nuestro estudio sobre qué pasa en otros puertos y ver qué tipo de instrumentos se puede crear justamente para supervisar y controlar. Se lo digo porque el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, ha manejado la posibilidad de dar cabida a una iniciativa que en su momento había presentado Montecom para que hubiera una licitación para una nueva terminal en el puerto, una nueva terminal multipropósito. Sí, algo mencionó el ministro, sí, de acuerdo. Este tipo de pero controles bueno, que ustedes... tiene que ser para todo lo que sea, todo lo que esté en la actividad dentro del puerto, que tenga que ver con terminales. Tiene que haber una unidad reguladora o algo parecido que los van a tener que construir, y creemos que habría que analizar las experiencias, como hacemos nosotros siempre, buenas prácticas de otros puertos, ya que no es tema nuestro, no somos expertos en esto, y cuál es la mejor forma de gestionar estas situaciones. Para terminar esta parte de la entrevista, Teresa, ustedes hace un rato hacían referencia al hecho de que en TCP, Terminal Cuenca del Plata, la ANP tiene el 20% de las acciones. Ahí hay un problema desde el punto de vista del control de las tarifas por parte del Estado, etcétera. ¿Ustedes entienden que debería salir la ANP de Terminal Cuenca del Plata? Creo que sí, porque me parece que no funcionó y bueno, y no puede tampoco ser juez y parte. Entonces, creemos sí que lo importante es
sacarlo de ese ambiente el organismo y que tenga potestades para poder controlar de forma correcta lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Que se pueda controlar el tarifario, no sé, todo lo que nosotros vimos que en el modelo anterior no se pudo controlar. Pero sí, la ANP no podría hacer el control de esta situación, de esta nueva concesión. Pero entonces, ¿el control ustedes se lo asignarían a la propia ANP y al mismo tiempo pedirían que no estuviera dentro de Terminal Cuenca del Plata? ¿Es eso? No. ANP tiene su rol como socio de la terminal, pero en ese contexto, como lo vimos en el pasado, no funcionó el control. Uh-huh. O porque no podían o porque no sé. Uh-huh. El asunto es que nosotros queremos que se genere una nueva modalidad, uh-huh. ¿sí? Y no sé quiénes van a estar integrando porque nosotros no tenemos el expertise para decir quién va a estar ahí en esa unidad, uh-huh. Pero sí que sea neutral, que sea objetiva y que pueda controlar. No, porque el propio gobierno, según decía el ministro Heber, está considerando la posibilidad de vender ese 20% que ANP tiene en Terminal Cuenca del Plata. Esa parte no la seguimos no sé, no podría contestarle, pero lo que sí sé es que nuestra propuesta es que haya un instrumento, organismo, no sé, que sea un mecanismo de control y regulación y supervisión. Eso es lo que estamos pidiendo, pero que funcione. Lo importante es que funcione. Enseguida vamos a completar la entrevista con Teresa Eichenberg, secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores. Ya que me gustaría preguntarle a propósito de un par de temas más, otros rubros de la actividad exportadora en los que ustedes vienen desde la gremial trabajando con vistas al futuro, y qué está pasando hoy. ¿Cómo están hoy las exportaciones de nuestro país? El acuerdo entre el Estado y Catunasi, que extiende por 50 años más la concesión de la terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo, TCP, sigue generando repercusiones. Ahora se está expresando, tanto en el Parlamento como en reuniones con el Poder Ejecutivo, la Unión de Exportadores del Uruguay, que advierte que el nuevo escenario puede afectar los costos de las empresas uruguayas. El gobierno había dicho que el acuerdo implicaría una rebaja en las tarifas portuarias para los exportadores. Bueno, ellos sostienen que ya veníamos de una situación muy desventajosa en comparación con los costos de operar en otros puertos de la región. Ahora, con estos cambios, eso mejoraría, pero levemente. Igual seguiría el puerto de Montevideo siendo mucho más caro que puertos similares a los que recurren productores de países vecinos, competidores nuestros, cuando sacan su producción. Se está perdiendo, dicen, una oportunidad. Esta del cambio de escenario debería ser una oportunidad para lograr un mejor sistema de tarifas, incluso a partir de un control más estricto, minucioso, de parte del Estado. Bueno, de eso estamos conversando con Teresa Eichenberg, secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay. Teresa, antes de pasar al otro tema que yo quería preguntarle, le cuento mensajes que he estado recibiendo de los oyentes en estos minutos. Algunos preguntan por qué ustedes han hecho ese estudio comparando los costos de la operativa en el puerto de Montevideo con puertos de Brasil o de Chile, cuando esos son puertos con un volumen de movimiento mucho mayor y por lo tanto seguramente ventajas de escala, etcétera, que no tiene el puerto de Montevideo. En realidad comparamos con el movimiento de containers, entonces elegimos esos dos que tienen más o menos la misma cantidad de movimiento de containers. Ajá. Ese fue el criterio. Y después tenemos el estudio se va a otros puertos fuera de la región también. Uh-huh. Pero quisimos en la región usar el criterio de misma cantidad de movimiento de containers. No, porque, por ejemplo, este otro mensaje dice, debe haber de por medio un tema de escala. Si no logramos consolidar el concepto de puerto hub, que se viene hablando hace años,
Si no consolidamos ese concepto de puerto hub aumentando el tráfico, no lograremos bajar los costos. ¿Qué dice usted de esta observación? Exacto, es así. Si no traemos tránsito, ¿no? El hub es el que yo mencionaba y definía al principio, que es traer a los buques hacia nosotros, no para levantar nuestra carga que es menor con respecto a lo que mueve Brasil y países como Estados Unidos, sino traer hacia el puerto de Montevideo por costos accesibles para los barcos toda esa mercadería, generar trabajo en el puerto de Montevideo, que también hay depósitos, hay mercadería que se distribuye por la región y eso gana Uruguay, y por ende, una vez que vienen esos barcos, levantan nuestra mercadería. Entonces, es todo, son eslabones que tenemos que gestionar el gobierno, nosotros, todos, los empresarios, para que eso suceda. Uh-huh. El hub es lo ideal. En un momento funcionó, después se encareció el puerto y bueno, otros empezaron a competir por atrapar la carga y empezaron a venir menos para el puerto de Montevideo. Sí, acá lo que nosotros queremos es que se convierta en hub de nuevo. Un oyente nos menciona derivaciones en lo interno de esta situación de precios. El frigorífico Pool de Cerro Largo exporta por el puerto de Santos en Brasil. La verdad que eso lo comentábamos a la interna y a mí personalmente me duele mucho porque vi el aviso del puerto de Río Grande también festejando haber captado carga uruguaya. Entonces eso duele y duele mucho. Por eso ese sentimiento de hacer que nuestro puerto funcione y que todo el eslabón de la cadena sea competitivo y que podamos atraer a todos esos, a los barcos para que nosotros podamos participar de esa competitividad, significa que, bueno, hay que bajar los costos internos. Y por otro lado, le quiero mencionar al oyente que en algún momento, hace mucho tiempo, salíamos con el puerto de Montevideo a promocionar el puerto junto a exportadores y puerto, recorriendo la región para ofrecer ese hub. Uh-huh. Y bueno, y captamos cargas que vinieron por el puerto de Montevideo. ¿Por qué nosotros apoyamos esa misión promocional del puerto? Porque nos beneficiábamos por la venida de los barcos a traer mercaderías o pasar por el puerto de Montevideo y todos ganaban. Entonces, bueno, veníamos hablando de esto porque, como usted contaba, la Unión de Exportadores viene trabajando en una serie de estudios a efectos de mejorar la competitividad, para lo cual, bueno, hay tres grandes rubros. Uno, logística y conectividad, de esto es que estábamos hablando. Otro es costos de producción y otro uh-huh. es acceso a mercados, ¿no? Exacto. O sea, ustedes están por distintas líneas estudiando la forma de que la competitividad se incremente. Pero por lo que veía, para no seguir con el tema de la competitividad, por lo que veía, ustedes también están desarrollando trabajos en otros rubros. Innovación, temas ambientales, producción sustentable, incorporación de la perspectiva de género. Uh-huh. Por lo menos a grandes rasgos, ¿puede contarnos qué son estos otros trabajos? Bueno, son grupos y temas que hemos integrado a la institución, porque hemos visto primero, Pymes al Mundo es un programa, ¿no? Se transformó en programa generando sinergia entre instituciones como es Uruguay 21, Banco República, Agencia para la Innovación, Agencia Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Para que la pyme entre por un, digamos, para ilustrar, por un tubo, no tenga que recorrer mostradores y que a través de un concurso se la pueda apalancar con un mentor exportador con experiencia a los efectos de que se mantenga, que arranque a conquistar un mercado y se mantenga en el mercado. Porque hemos visto para atrás que por más financiamiento en recorrer el mundo y después le cuesta a la pyme
después que vio el mundo y ve lo que de sus competidores cuáles son, le cuesta remontar y conquistar el mercado y mantenerse. Entonces, la idea que tenemos entre todas estas instituciones es, y con mentores exportadores, es ver cuál es la problemática que tienen, apuntalarla, ver quién la puede ayudar y después buscar el mercado con ella y ayudarla a mantenerse en el mercado. El otro aspecto que también estamos desarrollando es el programa de la unidad de género, digamos. Y en esa unidad lo que nosotros creemos es que la riqueza de un país está en las capacidades de su gente, el 100% de su gente. Cuando está en el mercado laboral capacitado el 100% de su gente, bueno, estaremos en el ranking entre los primeros países como hay otros. Entonces, creemos que hay un 50% o 45% que necesitan ese empuje, y ahí predominan las mujeres. Entonces, le estamos dando algún incentivo, algunas capacitaciones para que se integren al mercado exportador, ya sea emprendiendo, ya sea mujeres que ya tienen empresa y que se le pueda dar o mejorar el financiamiento a nivel general para que todas estas personas que todavía no están emprendiendo para la exportación lo puedan hacer con alguna facilidad más. Y por último, la unidad que llamamos exportación verde. ¿Qué pasa hoy en el mundo con el cambio climático? Se vienen exigencias en las negociaciones, se vienen exigencias de certificados verdes, de ser sustentables en el tiempo, exigencias de que la empresa demuestre que es sustentable en el tiempo porque toma ciertas medidas de ahorros, de eficiencia energética, de cantidad de indicadores que hacen a lo que nos van a exigir a partir, suponemos que el mundo después de la pandemia va a estar exigiendo otro tipo de certificados que hoy no los están exigiendo. Entonces, proactivamente queremos sensibilizar al gobierno, sensibilizar a las empresas y para que todos podamos recorrer ese camino para poder seguir conquistando mercados. O sea, porque uno de esos certificados puede impedirnos entrar en un mercado. ¿Están encarando como una reconversión del sector exportador uruguayo? Y suponemos que tenemos que ir viendo cómo cambia el entorno. Cambia el entorno, las empresas tienen que adaptarse. Entonces, las estamos ayudando, teniendo una hoja de ruta y trabajando junto con el gobierno, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, que es nuevo, y que bueno, con el ministro hemos tenido varias charlas, hemos tenido muchas charlas con el ministro de Industria sobre la eficiencia energética, beneficios para que las empresas puedan reconvertirse, y todo eso de una forma proactiva, no esperar que venga la norma para adaptarnos, sino ir por delante ganando tiempo. Y para terminar, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué está pasando hoy con las ventas al exterior? Este año las exportaciones vienen teniendo un comportamiento mejor que el año pasado. Es un indicador que muestra repunte, a diferencia de otros parámetros de la economía que siguen estancados. Pienso concretamente en el mercado de trabajo, ¿no? Acá estamos teniendo una recuperación de las exportaciones. ¿Está dentro de lo que ustedes esperaban? ¿Da para ilusionarse con una reactivación de la economía? ¿Qué dicen? Sí, la verdad que nosotros en marzo del año pasado, que era la incertidumbre más grande, no teníamos ni barcos que venían a buscar la mercadería. En febrero China en ese momento caía un 49% de compras al Uruguay. Entonces, si bien no nos habían dicho no les compramos más, sino enlentecemos las compras, fue la frase, nosotros quedamos esperanzados en seguir produciendo. Teníamos las cosechas en el mes de marzo prontas, llegaron los barcos. Y ahí, si bien nos compraron menos durante todo el año, el motor siguió andando. Y hoy los números nos muestran que estamos recuperando 4 o 5 meses consecutivos de alza, pero no llegamos
creo que superamos el 2019. A ver, sí, para que el oyente se ubique, en el mes de abril las exportaciones de bienes muestran un aumento de 30% en comparación con el mismo mes del año pasado. Y si en vez de tomar solo abril, tomamos el primer cuatrimestre, si hacemos la comparación del primer cuatrimestre de este año con el mismo periodo del año pasado, ahí hay una suba de 28%. Pero claro, imagino que acá está de por medio que estamos comparando con un periodo muy flojo, ¿no? Exacto, pero también lo comparamos con el 2019, que ahí todavía la pandemia no había llegado y que nosotros exportábamos y bueno, esto estamos superando el 2019. Ajá. Lo que a nosotros nos preocupa, y volvemos a la competitividad, y perdone que sea tan monotemática, es que queremos ir a más, tenemos esperanzas de ir a más, pero tenemos que ir a más siendo competitivos, porque hay otros proveedores que ocupan nuestros lugares y nosotros no tenemos el precio adecuado. Con los datos del primer cuatrimestre, nosotros podemos augurar que este año será la recuperación, ¿ok? A menos que la pandemia nos depare alguna sorpresa. Pero algunos sectores ya se están recuperando rápidamente de la caída del 2020, hay precios de exportación mejores y hay otros sectores que tienen una recuperación más lenta, pero van. A modo de ejemplo, los sectores muy afectados el año pasado, como la lana y el cuero, que se utilizan para confección de vestimenta en los mercados del norte, mejoraron, pero sin llegar a los niveles previos a la pandemia. Esos van más retrasados. Las proyecciones de las autoridades son de un aumento de las exportaciones del 12% con respecto al 2021. Nosotros tenemos los motores prendidos, necesitamos apoyo para mejorar la competitividad y en esos grupos de trabajo que usted mencionaba está el de costos. Entonces hay un tema que lo estamos tomando muy fuerte, que es la digitalización de todos los trámites. Eso es un costo. ¿Por qué? Porque hoy con la informática todos los trámites deberían ser digitales y estamos trabajando en ello con las autoridades. También hay temas de energía, de combustibles, tributarios, todo eso lo estamos trabajando con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Industrias y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y estamos además con una hoja de ruta muy clara para ver cómo podemos mejorar esos números y bajar la carga de todo tipo que tienen los exportadores. En el empleo. Porque no se olvide, Cotelo, que nosotros no podemos transferir ningún costo más al cliente. Nosotros no podemos transferirle, suben los costos acá, nosotros le aumentamos al cliente. No podemos. Sí, bueno, entonces, si lo transfieren, tenemos no que venden. ver cómo hacemos internamente para bajar los costos. Teresa Eichenberg, secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay, gracias por la participación esta mañana en Perspectiva. Que este tema abierto, bueno, varios de estos temas, pero en particular el de las tarifas en el puerto, lo retomamos entonces. Ya continuamos, vamos en busca de la tertulia de este viernes.